Hoy vamos a optimizar algo que mucha gente pasa por alto: el administrador de dispositivos. Este sitio es como el backstage de tu PC. Aquí están todos los dispositivos, controladores y conexiones activas o inactivas. Algunos los necesitas sí o sí, como tu tarjeta gráfica o el disco duro, obviamente. Pero otros están ahí solo para joder. Es como si tuvieses apps innecesarias. La cosa es que hay dispositivos que están activos y funcionando, y esto resulta en un aumento de latencia y unos FPS más bajos. Te voy a decir cuáles puedes desactivar sin problema y qué función tiene cada uno. Para abrir el administrador de dispositivos, pulsa la tecla de Windows y escribe Administrador de dispositivos. O si eres un quemao, pulsa Windows más X y dale a la opción directamente. Una vez dentro, amplía la ventana para tener una visión completa del programa. El primero que vamos a desactivar es el High Definition Audio Controller. Este controlador se encarga del sonido que va por HDMI, como cuando usas los altavoces del monitor. Si usas cascos por USB o tarjeta de sonido externa, puedes desactivar este dispositivo. Desactivarlo puede reducir algo de latencia en el sistema. Si al quitarlo te quedas sin sonido, ya sabes que lo necesitas, así que actívalo de nuevo. El siguiente que vamos a deshabilitar es el High Precision Event Timer. Este dispositivo es un sistema de temporización que en teoría da mayor precisión para tareas muy técnicas, pero en juegos puede aumentar la latencia y reducir el rendimiento, así que desactívalo. Ahora vamos con el Intel Management Engine Interface. Este dispositivo también es completamente innecesario. Se usa para tareas de gestión a nivel empresarial y control remoto. Para un gamer o creador de contenido, no sirve de nada. Si lo desactivas, vas a aumentar algo de rendimiento al evitar que cargue procesos de fondo. AMD PSP y AMD Log. Si usas AMD, puede que te salgan estos dos. El AMD PSP es el Platform Security Processor, un sistema de seguridad al nivel más bajo de hardware. El AMD Log suele estar relacionado con eventos internos. Esto es útil si eres una empresa con políticas de seguridad, pero si estás jugando al Fortnite o editando un vídeo, te da igual. Desactivarlos hace que el arranque sea más rápido y que tu sistema esté menos cargado. Drivers virtuales. Hyper-V y sus colegas. Estos son clásicos que aparecen aunque no uses máquinas virtuales. Hyper-V Virtualization Infrastructure Driver. Virtual Network Adapter Enumerator. Remote Desktop Device Redirector Bus. Si nunca has montado una máquina virtual o no usas escritorio remoto, te están quitando rendimiento por la cara. Desactívalos y verás cómo el sistema está más limpio y con menos latencia. USBs y controladoras. Aquí tienes que tener un poco más de cuidado. En la parte de controladoras de bus serie universal, USB, verás un montón de cosas, desde los puertos activos hasta dispositivos antiguos o controladoras genéricas. Desactivar las que no usas puede reducir input lag si tienes un ratón o un teclado competitivo. Pero mucho cuidado aquí, si desactivas algo importante, puede que tu ratón desaparezca o el teclado deje de funcionar. Lo mejor es hacer esto con tiempo, reiniciar y comprobar que sigue funcionando. Y si algo falla, tranquilo, reinicia y lo vuelves a activar. Ahora vamos a hacer clic en la pestaña de Ver y nos dirigiremos al apartado Mostrar dispositivos ocultos. Esto te enseña cosas que tu sistema ha detectado en el pasado pero ya no están conectadas, como los auriculares del año pasado, tu antigua capturadora o esa impresora que ya ni existe. Puedes desinstalar todos los que no uses. Esto hace que Windows no los tenga en cuenta, libera espacio y evita errores cuando enchufas un dispositivo similar. Solo evita tocar cosas que pongan Storage o Volume en el nombre. Ahora en la pestaña de Ver cambia a Dispositivos por conexión. Esto te enseña cómo están conectados los dispositivos físicamente dentro del sistema. Verás qué cuelga de qué puerto controla tu ratón, por dónde pasa el teclado y otros. Es súper útil si quieres optimizar a fondo el input lag, porque puedes ver si tu ratón está colgando de una controladora compartida o va directo a la placa. Y hecho esto, ya podrías cerrar el administrador de dispositivos. Estos ajustes lo harán más estable y con dispositivos innecesarios. También podrás reducir la latencia y aumentar un poco los FPS. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un like y suscribirte si quieres. Nos vemos en el próximo.